Bienvenidas a todas a un episodio más de Tu Potencial Femenino. Este es el podcast donde damos visibilidad a mujeres de diferentes áreas para mostrar al mundo su potencial y a la vez inspirarte a vos a trabajar por tus sueños, a tomar acción y así cumplir tus metas. Hoy vamos a hablar sobre Reiki y otras terapias para sanar desde adentro que nos ayudan a parar un poco ese tumulto de afuera y a conectarnos con nuestro interior. Para eso tengo a una invitada, a una persona que conozco hace muchísimos años, que me ha ayudado muchísimo en todos estos años. Ella es Clara Chamorro, es reikista profesional desde hace más de 20 años. En su día a día ella se dedica a ofrecer herramientas para estar bien a quienes la visitan y a través del Reiki y también otras terapias es facilitadora también de talleres vivenciales basados en constelaciones familiares, por ejemplo, reprogramación mental, expansión de conciencia. Bueno, es una mujer que transmite muchísima paz y ella se dedica a ayudar a las personas a encontrarse con esa quietud que hay en nuestro interior y disfrutar de ella, ¿verdad? Bueno, en este episodio quiero que nos cuente un poco sobre sus inicios, sobre este camino y también nos va a dar un poco algunos consejos para conectarnos un poco más con nuestro interior. Bienvenida, Clarita, a Tu Potencial Femenino. Ay, muchas gracias. Primero, muchas gracias. Realmente es un gusto y un honor poder compartir esto contigo y con toda la gente que te sigue y que te escucha. Me encantó mi presentación. ¿Te gustó? Sí, porque yo inventé la presentación. Ella es una mujer que no tiene títulos, no No quiere me gusta. etiquetas, así que No, me dijo, así inventa mismo. como vos lo sientas. Así que, Sí, así bueno, qué mismo. suerte que te gustó. Sí, me encantó mi presentación. Sí, realmente a mí no me gustan las etiquetas. Me gusta ser clara nomás, así a secas. Bueno, y de lo que vamos a hablar y que vamos a compartir, a ver, yo tengo iniciado este camino, sí, realmente hace más de 20 años. Mm. Empecé muy jovencita. El mundo espiritual es un mundo que a mí me ha llamado desde muy chiquita, desde adolescente. Yo tenía una tendencia a la metafísica, tenía tendencia a estar en momentos de oración muy poco común, por supuesto, para esa etapa y para esa edad. Y más o menos a los 16 años empiezo con procesos que son retiros de silencio, de varios días de silencio. Y de ahí ya me enganché en un camino espiritual realmente que nunca más solté por distintas corrientes. Mm. Empecé de la mano del catolicismo y después me fui pasando por otras vertientes y hoy en día realmente no tengo una corriente porque te mentiría si es que estoy aferrada a ningún ismo ni a ninguna filosofía en particular. Ujú. Creo que creo que todas puedan aportar algo a la vida, al entendimiento, a la paz que uno va buscando. Y finalmente son etapas, ¿verdad? Puede que en una etapa te sirva una y en otra etapa te va sirviendo otra y es súper personal este camino. Para cada ser humano es una historia distinta. No hay un modelo, no hay una fórmula. Eh, lo que sí puedo decir es que cuando uno escucha esa intención del corazón, las cosas se van abriendo y se te van mostrando. Claro. Y así fue que llegó el Reiki a mi vida cuando tenía, creo que 18 años más o menos. Y tengo que contar que la primera invitación para un seminario de Reiki en ese momento, hace más de 20 años, yo lo había visto en un cartelito chiquitito de esas de cuando salió recién la fotocopiadora, una fotocopia pegada así en un panelito, en uno de mis retiros justamente. Y hablaba algo de la energía y yo dije, eso es para mí, yo me quiero ir a probar y desde allí nunca más solté, ¿verdad? Wow. Em, Y contanos un el, poco qué es el Reiki por ahí, para las que no conocen. para que nos conocen, bueno, el Reiki para Occidente se define como una técnica de armonización entre tu mente, tus emociones, tu cuerpo y también hablamos de un plano espiritual. Mm. Eh, es como si fuera que los que hacemos Reiki de alguna manera nos conectamos con una energía mucho más amorosa que nosotros, mucho más inteligente que nuestra inteligencia humana limitada, como si fuéramos una manguera. Y nos conectamos con esa energía y esa energía va pasando, fluyendo y llega a la otra persona a través de nuestras manos. Nuestras manos son las herramientas de trabajo.
esta energía que es mucho más sabia que nuestra conciencia limitada, va encontrando de alguna manera los bloqueos, los nudos que en tu ser, ya sea en tu mente, en tus emociones o inclusive en el cuerpo físico, se necesita como desatar o liberar y simplemente eso va sucediendo. Esto es así. Parece casi mágico, digo yo, cuando uno describe, pero en la verdad es que en la experiencia uno llega a niveles tan geniales de una paz mental y de una paz emocional en el tiempo. Y hablamos también de una recuperación física Mm. bastante importante, porque el estrés que se ve en el cuerpo físico se ha iniciado antes o en tu cuerpo mental o en tu cuerpo emocional. Entonces, una vez que vos vas liberando esos cuerpos, también hay una reparación muy genial en tu cuerpo físico. Hay un aumento de tu vitalidad, hay una reparación de tu sueño, que eso te permite tener un mejor humor y ahí hay una ruedita, porque cuando yo empiezo a estar bien, hay muchas cosas que se van casi que por arte de magia ubicando o poniéndose mejor, sobre todo en nuestras relaciones, que es lo que a nosotros como humanos nos hunde o nos catapulta. Mm. Cuando estamos mal en nuestras relaciones, nos sentimos para abajo y cuando estamos bien, bueno, las cosas van diferentes. Claro. A ver, y si nos puedes contar algunas de las experiencias, no sé, quizás más llamativas que viste en el impacto del Reiki entre tus pacientes. Yo soy una de ellas, ¿verdad? Pero lo que yo siento no sé ni cómo explicar con palabras, solo sé que hago Reiki y parece que mi cabeza se libera. Y Clarita me suele decir, Dios mío, tu cabeza está así inmensa, llena de... ¿verdad? Todo chispeando. Y también me sueles decir que a veces, depende de la persona, es donde está como que más activado, ¿verdad? A veces la cabeza, en mí es mi cabeza, ¿verdad? Pero a veces puede ser también en la parte del corazón o en otras partes del cuerpo. ¿Cuál es, no sé, alguna experiencia llamativa que puedas contarnos de esto? Mira, en realidad lo que me gustaría compartir después, antes de una experiencia llamativa, es que el Reiki lo que tiene de genial, porque que esto es lo que a mí me llevó a querer compartir esto con la gente, porque yo cuando empecé con Reiki, a ver, cuando uno empieza con Reiki, no solo yo, debería de, y en mi caso fue así, el Reiki es primero un proceso personal. El Reiki es Mm. primero para tu vida, para tu mente, para tu corazón, para tu espíritu. Y si es lo tuyo, dar este servicio al otro, entonces esto se pone a servicio de los demás. Pero Mm. antes es un caminar interno, entonces es aquietar vos tu mente, aquietar vos tus emociones y después poder hablar de esto con los demás, porque si no, ¿de qué estamos hablando, verdad? Mm. Entonces, para mí lo más genial del Reiki es que tiene esta capacidad de sacar los pensamientos de tu mente, aunque suene como loco o mágico, y también hacer lo mismo con tus emociones. Entonces, yo digo que el Reiki es como si fuera una agüita, siempre comparo con esto que va pasando y nosotros somos un feroz paredón salpicados con barro de la vida, con cosas que tenemos todo el tiempo que resolver, que arreglar, etcétera, y el Reiki es como el agüita que va pasando y va llevando ese salpicón que tenés de la vida y te va dejando más liviano. Entonces es como decir que para vivir bien tal vez necesitamos como, no sé, 100.000 pensamientos y vos tenés 1.000.000 de pensamientos. Mm. Entonces tenés 900.000 pensamientos de exceso en tu mente, ocupando un lugar y ocupando un tiempo que no te produce realmente o la solución que estás necesitando o el camino que no estás viendo porque, bueno, porque es como si fuera que está todo apretado, como, como sardinas en tu mente. Entonces el Reiki lo que tiene es esta extraordinaria capacidad, digamos, de ir sacando esos pensamientos que están en exceso en tu mente. Entonces vos te quedas con aquellos pensamientos, hablamos de pensamiento, más profundamente avanzando en terapia se puede hablar de creencias Mm. que no necesitas y que se van simplemente eliminando. Ujú. Lo más de este proceso es que no siempre vos sos consciente, tipo, hoy eliminé estos pensamientos o hoy salió esta creencia de mi vida y de mi mente, sino simplemente vos te vas sintiendo mejor y te reconoces en esos cambios cuando en unas siguientes circunstancias vos te ves que no estás actuando de la misma manera, no tenés el Claro. mismo arranque.
tenés los mismos nervios. Vos sabés que pasó tal cosa y yo estaba tranquila, o ya no te afectó de la misma manera circunstancias que antes te afectaban re. Ujú. Entonces ahí es cuando vos te das cuenta, no siempre es en el proceso de la terapia. Y de cosas más extraordinarias que he visto, realmente a mí me impresiona mucho la capacidad que tiene el ser humano de aguantar su mente en estados extremos. He visto cabezas, como digo yo, que necesitan otras dos cabezas al lado para poder soportar la cantidad de pensamiento que tienen. Mm. Pensamientos, creencias, críticas, juicios, autojuicios, juicios para afuera, pensamientos negativos, no voy a poder, no puedo, no sirvo, en fin, rechazos, bueno, muchas cosas que albergamos en nuestra mente. Nuestra mente es gigante, yo creo que nunca Gigante. la vamos a terminar de conocer. Claro, de Guardamos recorrerla. información desde que naciste, desde antes que naciste, vos tenés información en tu mente, que hay maneras y maneras de acceder, que por suerte no tenemos toda la información toda junta, porque no íbamos a poder vivir. Claro. Entonces, si yo hablo de alguna situación que me llama la atención, es ver el cambio en la vida de las personas, de no estar pudiendo dormir, de no estar pudiendo ser feliz, de no estar Ujú. pudiendo disfrutar en la vida, Disfrutar. y no siempre porque haya alguna situación complicada afuera, que bueno, eso forma parte de la vida, pero muchas veces es porque vos estás actuando de una manera a raíz de tus pensamientos, a raíz de tus emociones, a raíz de tus creencias frente a esa situación. Y ver que la gente se libera de esto, sí, para mí es fantástico, ¿verdad? Ujú. O sea, Claro. el cambio que se da es un cambio en la calidad de vida de la gente. Y eso es maravilloso. He visto cambios muy, muy grandes realmente. Gente que la estaba pasando mal a poder vivir, a reírse, gente que no dormía por años, pero por años, que yo no sé cómo aguantan, porque yo no aguantaría. Ujú. Y de poder ahora estoy durmiendo, no sé, 4 horas de seguido. Para mí, no sé, ni Sí. lo mínimo, ¿verdad? Me parece así. Gente que no dormía y ahora ya duermo 6 horas y ahora no. Y eso te devuelve Wow. la vida, porque Sí. esa situación de estrés no te permite tener de vuelta una relación o relaciones buenas, o estás todo el tiempo histérico o histérica o nervioso, o no te cae bien esto y después te emproblema la vida con cuestiones de salud física, pero a Claro. raíz de estos estados. Entonces, cuando vos ves que la gente puede cambiar eso, y casi, casi que sin tener que hacer nada más que acostarse en una camilla y recibir esto, es fantástico. Es fantástico, sí, Es sí. La verdad que fantástico. es muy mágico lo que sucede, por eso es como que yo quiero traerle a Clarita para hablar un poco de eso, pero realmente no se puede explicar, hay que vivirlo y hay que sentirlo. A ver, también haces todo lo que es el tema de constelaciones familiares, que a mí me parece súper apasionante, o sea, súper llamativo. Nunca hice, no sé, es como que no me animo, está ahí una traba, pero sé que hablando contigo siempre hablas de la importancia de conocer nuestro árbol genealógico. Pero bueno, contanos primero un poco de qué se tratan las constelaciones familiares y cómo son estas terapias. Bueno, las constelaciones familiares es también algo que realmente no es muy fácil de explicar, porque en lo que se puede explicar no da para dimensionar lo que se vive en una experiencia de constelaciones familiares. Pero digamos que básicamente es una manera en la que uno puede entender un poco más el sistema familiar del cual uno es parte, encontrar tu lugar dentro de ese sistema familiar y ubicar piezas perdidas, si se puede decir de alguna forma, que inconscientemente nos afectan. Las constelaciones familiares dicen que nosotros somos parte como de una conciencia o alma familiar, que nosotros no somos conscientes de esto. Es como vos sos parte de la familia Pérez, no sé, Pérez López, y vos tenés un alma familiar que le incluye a todos los Pérez López que estuvieron antes que vos. Mm. Entonces, esta alma familiar tiene una especie de detector de gente o de emociones que de repente quisieran excluirse dentro de la familia, de este sistema familiar, porque a veces es muy doloroso mirar, porque a veces son personas que han cometido actos que no están bien vistos dentro de una moralidad de la sociedad, etcétera. Entonces, como que esta alma familiar de alguna forma detecta eso
y trata de vuelta de incluir en todo el sistema. A veces nos toca dentro de esa alma familiar ser el voluntario inconsciente de resolver estas cuestiones que no están resueltas en el sistema. A veces nos encontramos nosotros actuando de una manera que vos decís, yo no sé por qué actúo así, o me pasan cosas y yo no entiendo por qué me pasa esto. Aparte de todo un sistema de creencias que está también relacionado con la familia de la cual nosotros somos parte, ¿verdad? Pero muchas veces nos ocurren estas cosas así como muy fuera de nuestra norma o de manera ya muy llamativa, o tu reacción es así de grande para un estímulo que ha sido así chiquitito. Bueno, y normalmente este tipo de situaciones son las que hace que uno vaya a mirar qué es lo que ocurre en mi sistema familiar que está haciendo que esto me suceda a mí. Por ejemplo, te doy un caso que tuve hoy en consultorio. Una persona, una señora, que está con una situación de celos dentro de su relación de pareja y ella reconoce como unos exabruptos, ¿verdad? No es normal para mí esta reacción, dice ella. Yo no soy así en mi estado normal, pero de repente una cositita y ¡prah! Una explosión terrible de unos celos infundados, ¿verdad? Y al plantear la situación de esto de los celos, la pareja, a ver qué es lo que realmente hay acá de fondo, salió una herida profunda que tenía que ver con un hijo que perdió. No tenía así en la apariencia nada que ver con una situación de celosía dentro de tu pareja actual que no tiene que ver con el padre del hijo perdido, pero para vos mujer estabas allá y estás acá también. Entonces, y ahí hay una emoción que se libera porque ese niño que se perdió, que no nació, estaba como excluido y ahí es a lo que me refiero, a que esta alma familiar intenta meter de vuelta. Entonces, vos hoy a tus, no sé, 50 años tenés exabruptos por celos, esa es la emoción que va saliendo, que en realidad ahí podemos ver inseguridades, dolores, o sea, hay otros ingredientes, pero vos persona que reconoces que estoy reaccionando de una forma que para mí no es sana, no es buena, no me lleva a ningún lado y no entiendo de dónde me viene. Y parte, porque no puedo decir que sea todo, pero parte o gran parte de dónde venía esa especie de dolor que se vuelca en esos celos, tenía que ver con esta situación que vos decís, no uno, el hilo, pero en su alma algo le conectaba con el mismo dolor y con la misma reacción y con la impotencia y con la bronca y con muchas cosas que cargamos las mujeres en este caso, los hombres también por supuesto, pero en esto que estoy contando, que cargamos las mujeres y que simplemente se nos acumula como la culpa, como el remordimiento, como el gran dolor que eso pudo haber sido en ese momento. Y hoy, ante una cosita que es chiquitita, claro, se me sale todo. Entonces, esto es lo que tiene para mí las constelaciones que yo siempre digo, yo como consteladora yo no puedo predecir ni prever qué va a ocurrir en tu caso, ni si viene otra persona con este mismo caso que estoy contando, tengo celos con mi marido, con mi pareja, con lo que fuera, no nos va a llevar al mismo punto. No todas las expresiones de celos tienen esta raíz. Pero en este caso vimos que para esto, por ejemplo, esto formaba parte de su raíz. Y es también así como yo digo, pareciera también como mágico, porque si uno no lo vive, vos decís, nah, ¿cómo puede ser? No es cierto. Y lo que tienen las constelaciones también de muy genial es que como no son predictivas, son realmente fenomenológicas. Es decir, ante tu situación hay un fenómeno, hay una situación particular que te ocurrió a vos de esta manera y con estos ingredientes y con este impacto en tu vida, en tu historia y en las de tus ancestros. Y eso es lo que acá se viene a manifestar. Es único. Wow. No hay otro igual. Es único. Y Entonces, cuando lo ves, te hace todo el sentido del mundo y entendés todo. Y es ahí una liberación y es ahí como que todo se ubica, ¿verdad? Así Y bueno, y hablábamos también de alguna vez, o recién mencionaste, ¿verdad? De las mujeres y sus cargas, el tema de la culpa. Y esto suele tener que ver con
con cargas familiares que tenemos, quizás no, que no son nuestras, quizás de nuestras ancestras, y digo nuestras ancestras para hablar bueno, de todo lo que viene, lo que vino antes de nosotros, ¿verdad? En el hilo, ¿verdad? De femenino. ¿Por qué es tan importante conocer nuestro árbol genealógico, conocer un poco cuáles fueron las situaciones que vivieron nuestras madres, nuestras abuelas, para ayudarnos hoy en nuestra realidad personal de cada una? Y mira, yo digo que el ser humano es un collage ahora, esa es la verdad. Somos un collage, un montón de pequeños, de pedacitos de otras cosas, de otras historias, de otros momentos, no sé, de dimensiones, de distintos cuerpos. El ser humano realmente es algo que yo no puedo todavía terminar de definir, pero hasta donde llega mi comprensión del ser humano es esto. Somos un collage de muchas cosas. Somos un collage de creencias de mi madre, de mi tía, de la escuela, de la religión, de la sociedad, de otras historias, de otros tiempos. Entonces, si yo soy el resultado de todo eso, me parece inteligente intentar entender de dónde yo estoy viniendo y de dónde me vienen los pedacitos o de qué historia yo estoy viniendo. Conocer el linaje, conocer la historia familiar, realmente te da un montonazo de herramientas y sobre todo de pistas, como para que vos puedas reparar alguna cosa que estás viendo que no está funcionando correctamente o como te gustaría en tu vida. Entonces, muchas veces venimos, por ejemplo, y hablando de mujeres, nosotras venimos de historias muy duras, porque, bueno, nuestro país tiene un muy cortito tiempo fuera de un periodo de guerra. No tenemos todavía 20 generaciones después de una historia de guerra, no. Entonces, nosotras venimos de historias muy duras. Y si nosotras miramos de dónde venimos, le miramos a nuestras madres y a nuestras abuelas y a nuestras bisabuelas, y vemos cómo la cosa ha sido difícil en un tiempo anterior. Entonces, por ejemplo, yo siempre digo esto, mi abuela eh, vivía en Trinidad, yo sigo viviendo en el mismo barrio, y cuando ella tenía que venir a buscar la galleta en el tiempo, tenían que venir por un tapepoí que ellos habían abierto a machetazo, ¿verdad? Y en el tapepoí ella siempre decía que venía con su machete y con su palito, porque en el tapepoí no sabía si te podías encontrar o con un yaguaretecito o con una víbora y etcétera. Y ella hizo ese camino, no sé, 200.000 veces para ir y venir las cuadras que tenía que caminar para ir a agarrar la galleta. Hoy yo uso el mismo camino, pero con mi vehículo. Entonces, Pero estas son las cosas. literal el mismo camino, porque es la avenida Trinidad esa. Literal el mismo camino. Entonces, cuando vos miras estas cosas y decís, pucha, mi abuela hizo esto de esta manera. ¿Y eso qué implicaba? Implicaba fuerza, coraje, no sé, agarrar y dejar de lado tus miedos e ir a hacer. Y después miro la generación de mi mamá y mis tías y veo de vuelta mujeres con un poco el mismo patrón. Y después me miro a mí y a los que están en mi generación y te traemos todavía el mismo patrón, que en un aspecto puede ser muy positivo y en otro aspecto probablemente corregirlo sería mejor o daría un mejor resultado. Entonces, así es como uno va arrastrando un montón de información y de cosas que nos vienen de antes. Entonces, las mujeres particularmente cargamos con muchas cosas, pero de mucho tiempo, ¿verdad? Socialmente hablando y cada una en su linaje en particular. Hay mujeres que vienen de otras mujeres que en su tiempo han sido transgresoras, porque 50 años atrás una mujer que podía a lo mejor estudiar y recibirse en la universidad era muy poco común. Hoy en día está Claro. más normalizado, ¿verdad? Pero 50 o 60 o 70 años atrás no era lo más común. Entonces, si venimos de ese tipo de historia, uno probablemente va a ver que el estudio te es normal en tu vida y tener a lo mejor un posgrado y tener otro y otro, porque de allá viene. Ya En empezó cambio, lo. claro, en cambio hay otras historias que dicen que tu abuela no estudió, que tu madre no se pudo recibir y que entonces vos hoy sos la primera generación de mujeres en 5 generaciones que puede tener un título universitario. Y a lo mejor te costó muchísimo llegar allí.
no porque eras burra, no porque eras falta de inteligencia, no tenías la suficiente, no, porque hay una historia que te condiciona. Ujú. Entonces, estas cosas tenemos dentro de nuestras historias familiares. Y como estas muchas veces hay la incapacidad de tener hijos. ¿Por qué? Porque en la historia familiar hay hijos que se han muerto o madres que se han muerto en el momento del parto o un tiempito después de haber parido. Entonces, dentro de tu sistema, inclusive biológico, hay algo que te dice que hijos no, porque hijo significó en la historia familiar mucho dolor. Entonces, no. Y en esta generación, vos o una prima que viene del mismo linaje no puede de repente tener hijos. Y esto Ujú. pasa mucho. Al Claro. liberar aquellos temores o liberar, ¿qué quiere decir? El liberar es reconocer básicamente, es reconocer que eso existió, reconocer que de repente hubo una mujer que sí sufrió muchísimo o un hijo que sufrió mucho, que por ahí es tu papá, ¿verdad? O fue tu abuelo el que sufrió muchísimo porque la mamá se murió en el momento de que haya llegado a este mundo, que a veces implica tener una carga de culpabilidad muy grande. O sea, hay muchas cosas para analizar, pero de repente por esa circunstancia que está allí, hay un caminito de amor cortado, Ujú. porque es que duele tanto perder, ¿para qué voy a querer tanto? Entonces, bueno, hay muchas cosas que se van liando que para cada historia de vuelta puede significar y desarrollarse de una manera diferente. Pero de Claro. que nos influye, nos influye. No Entonces, influye. nosotros no somos solos nosotros, así yo y mi mundo. Soy yo en medio de este sistema del cual soy parte. Yo Me tengo mis ancestros en mí. Así es. Sí, una vez leí un escrito por ahí que decía, hoy vos sos la mejor versión de todo tu antepasado, o sea, sos como el último modelo, o sea, literal sos el último modelo, o sea, tenés todas las mejoras de los modelos anteriores, ¿verdad? Entonces es como empoderarnos también de quién somos hoy, porque a mí personalmente me suele pasar, ¿verdad? Y lo hablamos muchísimo con Clarita, es de quizás hoy por ahí las mujeres tenemos acceso a muchas cosas, tenemos muchos derechos, pero nos cuesta ejercer eso. ¿Y por qué nos cuesta? Evidentemente porque tenemos toda una generación detrás que no lo hizo, ¿verdad? Que tuvo mucho miedo de acceder, qué sé yo, al voto, a gerenciar una empresa, a la presidencia, a la política, acceder al estudio, ¿verdad? Entonces de repente, se te abren todas las puertas y vos podés, pero hay algo ahí detrás que bueno, tenés toda una historia, ¿verdad? Entonces, el tema de las mujeres especialmente, a mí me llama mucho, ¿verdad? La atención en el tema de las cargas familiares y demás. Y me gustó ese tema, ver, esa frase de que somos el último modelo y somos lo mejor de todos nuestros antepasados, como para tomar así la posta y decir, bueno, ya está, ya se mejoró todo eso, esas fallas que por ahí hubieron en el linaje anterior y hoy es una nueva oportunidad, ¿verdad? Para hacer la nuestra. Pero bueno, en el, como para ir viendo y cerrando, me gustaría preguntarte qué nos podrías aconsejar en este trajín del día a día, ¿verdad? Desde que todos estamos así como que con muchas cosas, de levantarse y tener la lista de cosas para hacer y es bueno, llegamos a todo. ¿Cómo hacemos para conectar un poco con nuestro interior, aunque sea un poquitito? ¿Qué hábitos nos podés recomendar? Bueno, primero quiero agregar algo a lo que dijiste de los ancestros, que todas las personas que nos estén escuchando pueden espontáneamente prender una velita y reconocer esa historia que está antes de uno. Esto Mm, que decir que soy el último modelo es también reconocer que soy el sueño hecho realidad de todos los que están antes que yo. mm, Entonces, si hay ahí una abuela, un bisabuelo, una bisabuela que resuena en tu cabeza por la razón que sea o porque se habló de ella, o simplemente querés reconocer esta historia de la cual venís, esto es un gesto muy lindo de poder prender una velita a todos mis ancestros y agradecerles. La mm, bendición, que es un bien decir, ¿verdad? La bendición
viene por la gratitud y el reconocimiento. Cuando yo me doy la vuelta, eso es decir, mirar de alguna forma el pasado, porque están mis ancestros allí y yo puedo realmente inclinarme, reverenciar y agradecer todo el esfuerzo que hubo allí, que nunca vamos a saber cómo fue en el corazón de todos ellos, pero a mí me toca agradecer porque yo ya tengo hoy un mejor presente. El presente que fuera el que tengo es mejor que el que estuvo antes. Entonces, esto es reconocer, como reconocer, ¿verdad? Las mujeres que hoy, por ejemplo, podemos hablar y podemos expresarnos, es reconocer para nuestras ancestras que somos el sueño de ellas hecho realidad. Esa es la verdad. Antes había mucha limitación con esto. Entonces, eso es un gesto muy lindo siempre, reconocer y agradecer. Desde nuestra mamá, que es la inmediata antes a nosotros, nuestro papá, que es el inmediato, no importa que no le hayas conocido a tu papá o que hayas tenido una mala historia, y menciono el papá porque en nuestra historia de Paraguay, por lo menos, es muy común que los padres estén ausentes. Entonces, ese es el primer paso, agradecer. A veces cuesta, no es decir gracias de la boca para afuera, la gratitud es un sentimiento en el corazón. Entonces, eso es algo que si uno se propone por lo menos lograr, de repente te llega el mensaje adecuado, el libro adecuado, el video adecuado, la meditación adecuada, para que vos puedas ir llegando a ese punto, a ese estado de gratitud con los anteriores y de gratitud con tu historia, para poder estar en gratitud con la vida, porque realmente ese es el camino. Gratitud con tu historia para poder estar con gratitud en la vida. Y ahí se abren muchísimas cosas. Y como una práctica cotidiana es siempre, siempre, siempre muy genial poder tomarte por lo menos 1, 2, 3, 5 minutos de silencio todos los días. Esto es igual que darte una ducha en el espíritu. Al principio puede costar muchísimo porque la mente tiene un barullo increíble que solo cuando te quedas en silencio de verdad puedes escuchar. Pero en la medida en la que vas haciendo esa práctica y, no sé, ponerla al día número 10 de estar 5 minutos todos los días en silencio, tu mente empieza a tener menos barullo. Wow. No hay nada más sanador en este mundo que el silencio. Pero el silencio no es solamente apagar no sé, la radio, la televisión o tu celular, que es importante apagarlo de tanto en tanto y permanecer vos contigo misma, cerrás tus ojos, respirás, te puedes prender una velita, armate un ambiente. Si no podés hacer todo eso, por lo menos es desconectarte del ruido externo y quedarte solamente con tu respiración. Esa es una práctica genial, que si todos los días podés hacer, vas a llegar a un estado diferente. Y lo otro que yo siempre recomiendo es dejar el celular. Dejar el celular. Hay que dejar el celular media hora, 1 hora. Tenemos, la mente está muy, muy retorcida allí con un millón de bits de información que golpean tu cerebro y tu mente, tu corazón todo el tiempo. Y que aunque no te des cuenta te están condicionando, salvo que tengas tu mente súper ya alineada como para que no te condicionen, pero si no todo el tiempo estás recibiendo alguna forma de información. Sí. Entonces es súper sano dejar un ratito, media hora, 1 hora, alejarnos. No sé, el fin de semana si se puede dejar más el teléfono y estar más con las personas con quienes estamos. Y si no estamos con nadie porque estamos solos, no me refiero solo a la pareja, y estoy conmigo misma entonces. Estas son prácticas que en un periodo de tiempo vas a ver cómo te benefician. Así es. Me encanta, me encanta. Bueno, muchísimas gracias, Clarita, por estar acá. La verdad es que siempre es un placer hablar contigo. Como te digo, transmitís muchísima paz y la verdad que tu trabajo, tu labor diaria me parece un servicio muy lindo para toda la comunidad, para todas las personas. Y bueno, honrada de que estés acá en Tu Potencial Femenino y gracias y éxitos para todo. Gracias, muchas gracias. Cuando quieras. Chao, chao. Un abrazo a todos. Chao, chao. Gracias por escuchar Tu Potencial Femenino. Te animo a que explores aún más tu capacidad excepcional como mujer, dedicándote tiempo y confiando en tu poder. Comparte este episodio con tus amigas para potenciar nuestras energías y así transformar la actitud femenina con la que enfrentamos el mundo.